Muy buenas, te doy la bienvenida, un capítulo más a World Media Podcast. Encantado de saludarte, soy José Luis Martín y como siempre te traigo historias interesantes que espero que te gusten, que espero que disfrutes con ellas y espero también que aprendas, porque también tenemos que aprender a cuidar lo nuestro. Y en esta ocasión te vamos a hablar de un proyecto, el proyecto MPA Canary Island, coordinado por Octavio Ginás, que es la persona protagonista que nos va a hablar pues de las diferentes áreas marinas que hay en Canarias, pero también de su protección y su preservación. Muchas veces solo miramos al horizonte, vemos un gran mar azul, pero detrás hay mucho que proteger, hay mucho que conocer, y hoy en este podcast vamos a intentar hacerlo con esta entrevista, como digo, con Octavio Ginás, que espero que te guste y que también de la que puedas sacar algo productivo, algo de provecho en estos capítulos que siempre ya sabes que tienes con World Media Podcast. Capítulos a tu alcance con muchísimas historias que espero que en esta ocasión también esta te guste. Conocemos un informe científico promovido por el proyecto MPA Canary Island, donde destacan que solo el 11% de las áreas marinas protegidas en Canarias cuenta con gestión activa. Para hablar de este informe tenemos al coordinador del proyecto MPA Canary Island, Octavio Ginás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la llamada y por permitirnos explicar lo que estamos haciendo, lo que está pasando. Yo creo que esto es algo que debe ser lo más conocido y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, sin duda. Encima, como yo decía antes, hace tan solo un instante, hoy es el Día Mundial de la Madre Tierra y nos estamos ocupando o preocupando de esta Madre Tierra como deberíamos, o estamos siendo un poquito dejados a la hora de cuidar el lugar que habitamos. Yo creo que hay unas circunstancias que a veces, digamos, la dinámica de lo concreto, de lo específico, a veces nos impide tener una visión, una perspectiva más amplia. O sea, porque, claro, ahora todos, digamos, cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de la conservación, el objetivo 30-30, o sea, proteger el 30%. Y como tú estabas en la pregunta, decías, y esto ahora, digamos, tarde, vamos a ver. La pregunta es, ¿y es que hasta ahora esto no nos preocupaba? O sea, ¿cómo es que esto ahora de repente, o sea, ha pasado? O sea, yo creo que hay que entender una primera cuestión que es muy importante, y es que la humanidad, y permíteme hablar del concepto de la humanidad, parece un poco grandilocuente, pero quiero decir, la humanidad en los últimos años, pocos años, decenas de años, que son poquísimos años en el desarrollo, digamos, globales, llega a tener una capacidad de intervenir, de hacer daño, de, digamos, llegar a sitios que eran impensables. Es decir, esa capacidad que tiene la humanidad es la que genera un problema nuevo. Es decir, oiga, cuidado, que con estas capacidades que tenemos, que tendremos que administrar bien, pero en cualquier caso, ahora hay unas amenazas que no existían porque meramente no teníamos la menor capacidad de hacerlo. O sea, digamos, hablando del océano, que es lo que nosotros hablamos, sí. Había muchas zonas del océano donde la humanidad no tenía la más remota posibilidad ni siquiera de acercarse. Y ahora resulta que no solo nos podemos acercar, sino que estamos planteando hacer minería submarina a 3.500 metros de profundidad. Esto, yo no sé si para las personas amor que no han tenido esta posibilidad, eso es una cosa bárbara desde el punto de vista de 3.500 metros de profundidad en medio del océano para sacar miles de toneladas de mineral, es una cosa que era absolutamente impensable. Entonces, fruto de esa realidad, pues, digamos, el contexto social, cuando se ve estas cosas, cuidado, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que hacemos es decir, cuidado, es verdad que hay que proteger todo el planeta y hay que proteger todo el océano, obviamente, no tenemos otro objetivo que ese, pero en estas circunstancias, ¿por qué el 30 y no cualquier otra cosa? Porque, digamos, hay un cierto consenso científico en que con un 30 seremos capaces de preservar aquellas cosas que deberíamos evitar, que por no llegar a tiempo se pudieran, digamos, perder, expropiar o hacer lo que sea. Entonces, ese es el esfuerzo del que estamos diciendo. Vamos a intentar identificar todas aquellas cosas que hay que proteger ya, porque si no las protegemos ya podemos llegar tarde. Claro, la cosa es, oye, ¿y el otro 70% que hacemos? ¿Lo dejamos abandonado? No, o sea, vamos a ir por paso y vamos a hacerlo. Entonces, es verdad
que incluso las cifras de nuestro informe, cuando se leen, dice es que solo el 11% está, claro, dicho así, da la sensación de que efectivamente es poco, obviamente es poco, sí, respecto del propio objetivo que nos hemos marcado, que es el 30%. Pero bueno, ya hablaremos de que esto tampoco es fácil, o sea, es decir, esto es difícil, es lento y es caro. Y esas tres cosas hay que ponerlas sobre la mesa para entenderlas. ¿Y qué consecuencias tiene para la biodiversidad? O sea, ¿qué consecuencias reales tiene para la biodiversidad marina que la mayoría de las áreas, en este caso viendo el informe, pues carezca de gobernanza efectiva? ¿Qué supone para el archipiélago? Bueno, o sea, que no se ha llegado a lo que hay que hacer, que es definirla y cuidarla. Pero es que también hay veces que hay que entender, y trato de explicarlo, es decir, definir un área para protegerla ya en sí mismo es un problema científico, técnico importante, hay que estudiarlo. Estamos hablando también de estudiar cosas que están en esos fondos de 2000, de 3000 y otros. Es decir, hay que estudiarlo, y hay que llegar al convencimiento de que ese espacio requiere y merece protección. Y eso en sí mismo es un proceso que es lento, que es caro y que es difícil. Una vez que ya hemos llegado a esa primera fase, que es un poco de los LIC, ya le hemos comunicado a la Unión Europea que España ha decidido que estos espacios son merecedores de protección por sus valores, por los valores que queremos conservar. Entonces, a partir de momento se abre, donde estamos ahora en muchos de los casos, que, bueno, y ahora hay que protegerlo, hay que hacer esas medidas que decimos que faltan. Claro, pero las medidas no son no es que tengamos un librito con unas medidas que son las que aplicar, aunque realmente hay digamos, técnicas, aproximaciones que son generales, pero la cuestión es que para, digamos, dictar esas medidas, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Ese valor que identificamos que había que proteger, ahora hay que estudiar con el mayor detalle lo que queremos proteger y cuáles son sus amenazas. Porque claro, lo protegemos de algo, o sea, no lo protegemos, o sea, lo protegemos de algo. Entonces, es decir, hay que estudiar cuáles son las amenazas. Entonces, una vez que se estudian las amenazas, hay que estudiar cuáles son las medidas para que las amenazas no se produzcan y salvaguardar el recurso. Y eso le volvemos a añadir un poco más de tiempo. Pero es que además, estos son procesos administrativos. Estamos, y lo esperamos, tenemos noticias e informaciones del Ministerio que ahora mismo van a salir a información pública, o sea, las medidas. Es que además estos son unos procesos formales, es decir, hay los LIC, no sé si todo el mundo conoce, los LIC son lugares de interés comunitario, que son los lugares que se definen diciendo, mire, España tiene el convencimiento de que esto hay que proteger, y lo declaramos como tal, y ahora empezamos a hacerlo. Bueno, pues ahora mismo en el LIC, el 15.001 y el 15.002, que son Lanzarote, Fuerteventura y el Banco de la Concepción, después de hacer todo este recorrido que ha durado años, está a punto ahora de salir digamos, las medidas de protección van a salir a información pública. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos, porque en muchos de estos casos la protección es protegerlo de algo, y protegerlo de algo son de otras acciones, de otras personas, de otras instituciones, de otras empresas que querrían hacer cosas que hay que impedir que se hagan para protegerlo. Entonces, esto ahora sale a información pública, dependiendo del resultado de la información pública, esto puede ser que se le pueda resolver en un mes o puede resolver que en un año, porque el que responde a la información pública pone sobre la mesa, si son cosas conocidas no hay ningún tipo de problema, y si son desconocidas abre un nuevo problema. Claro, pero entonces estamos viendo que la burocracia también es uno de los enemigos que tienen las áreas marinas, porque si dejamos irnos demasiado en el tiempo para protegerlas, entonces estamos tirando piedras sobre nuestro tejado, no estamos permitiendo que esto se pueda acelerar en ese proceso. No, sin duda. Vamos, la burocracia entendida como el proceso que digamos que se opone a hacer aquellas cosas que creemos que se deben hacer y en las que hay un gran consenso de que se deben hacer. Si entendemos eso, la burocracia siempre se opone. Pero, y es verdad que, digamos, en el mundo moderno, incluso en Europa, sabe usted que una de las acusaciones que se hacen a Europa es la burocratización, digamos, enorme que se produce, porque es verdad. Es decir, cuando se quieren hacer acciones como estas de la protección en espacios legales complejos, como los que estamos hablando, digamos, el tiempo. O sea, yo le diría, si nosotros le preguntáramos a todas las partes que están implicadas en hacer esto,
todos le van a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. Todos querríamos ir más rápido, todos querríamos ir más deprisa. Entonces, ¿dónde está el mal? ¿Quién es el que se opone? Bueno, se opone porque es verdad que hay cosas que se oponen y que no son fáciles. Entonces, sabe que tenemos el reto del 30-30, o sea que eso es por primera vez, nos hemos fijado una fecha. O sea, en respuesta a su pregunta, y nos vamos a... No, entendemos que si llegamos al 30-30 vamos por buen camino. Entonces usted dice, pero es que estamos en el 11 claro. Y estamos todavía muy atrás. Bueno, pero le estoy diciendo, están a punto de salir varias informaciones públicas que van a permitir un salto de importancia en ese camino y seguirá haciéndolo. Si usted me pregunta, cuando uno me pregunta, bueno, y cuando llegamos al 30-30, digo, pues mi respuesta es todo lo que sea acercarnos por encima, por debajo o cerca del 30%, nos colocará en una muy buena posición, porque no podemos perder de vista que Canarias es un lugar que desde el punto de vista, del ecosistema marino, si conoce los lenguajes, un hotspot, sí. O sea, un punto caliente. ¿Por qué? Porque tenemos un número enorme, miles de especies valiosas que hay que proteger, muchas de ellas son endémicas que hay que proteger, otras forman parte de los conjuntos del Océano Atlántico, de los que forman parte, es decir, que lo que hay que proteger en Canarias es valioso para el medio ambiente y es valioso para los propios ciudadanos, y es ahí donde nosotros desde el proyecto, y por explicarnos, porque a veces decía ayer los del proyecto, el MPA Canary Islands, ¿y estos qué son? ¿Qué hacen aquí? Pues quizás hay que explicarlo en el sentido de que nuestro proyecto es un proyecto financiado por un fondo filantrópico norteamericano. Es decir, y eso a veces hay que explicarlo porque la sociedad se extiende desde muchos niveles. Pues estos son un conjunto de personas en Estados Unidos que de verdad tienen un dinero importante, porque lo tienen, pero toman la decisión de contribuir con su dinero a que esto que decimos, ¿por qué tardamos? Pues lo que hacen es ponen su dinero. Incluso, yo estoy convencido que la mayor parte de los americanos no saben dónde están las Islas Canarias. Claro. Eso es aquí, no hay ningún problema. Sin embargo, esa disponibilidad de hacer recursos es lo que nosotros tratamos de, primero, esos recursos tratamos de dirigirlos para ayudar a que esto vaya mejor, más rápido y más deprisa. Desde esa conciencia que decimos, vamos despacio, sí, y vamos despacio, vamos a intentar ir más deprisa y ponemos recursos. Y en este caso son recursos de fuera, que a mí me parece que son un hecho positivo, y también el hecho de que se entienda que esta percepción y este esfuerzo de poner recursos, cada uno los que pueda, evidentemente, es que lo que hay que hacer es costoso, no es trivial. O sea, porque a veces nos da esa sensación, no, esto es una decisión que se toma, no, es que las decisiones, y ahora usted ha oído que se dice mucho, las protecciones en el papel, hasta el papel llegamos, o sea, porque usted está hablando, no solo es llegar a regular los planes de gestión, que sí, que es un objetivo en sí mismo, pero es que después hay que hacerlos cumplir. Después hay que poner los medios y los recursos para asegurarnos que eso se cumple, y eso también requiere fondos. Entonces, yo lo que me gusta transmitir es que cuidado que esto tiene su dificultad, que requiere, y entonces lo que nosotros proponemos y lo que tratamos de decir es arrimemos el hombro, o sea, cada uno en la medida de lo posible vamos a arrimar el hombro, vamos a tratar de avanzar, porque, y es verdad que yo diría que estamos viviendo una época, hasta ahora no había mucha contradicción, pero usted sabe también que en los últimos años empiezan a haber líneas, digamos, contradictorias a la idea de proteger y de conservar el medio, ¿no? Eso se enfrenta con que los recursos que hacen falta para eso, que son importantes, se están quitando de otros sitios donde podrían hacer más falta. Y eso también hay que tener un cuidado y una gestión adecuada. Y entonces, como bien ha dicho Octavio Llinás, siendo Canarias un punto caliente, ¿no?, de biodiversidad marina, ¿cómo se coexiste con presiones que sufrimos como el exceso de turismo o incluso la sobrepesca? Sí, estas son dos cosas que son claras y yo creo que también merecen, como yo le digo a veces, es que cuando hablamos de estas cosas de características parece que nos salimos de la realidad. Entonces vamos a ver, la pesca siempre se plantea, digamos, como un problema a la conservación marina. Dice, bueno, pues sí, o sea, llevamos pescando, yo creo que estamos pescando desde que el primer
habitante del planeta llegó a la costa y encontró allí alguna cosa, pero lo que sí se ha demostrado, y eso está fuera de... Yo a veces cuento, como usted me ve, yo ya, digamos, los años que tengo no son pocos. Entonces, yo he vivido cuando en los años 70 que yo empezaba en estas cosas, se partía de un principio que hoy parece una locura. Es decir, se entendía que los recursos marinos y la capacidad del océano eran infinitas. Es decir, se podía pescar en cualquier sitio cualquier cosa, porque el recurso era mucho más abundante que lo que podíamos pescar, lo cual fue verdad hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si usted recuerda, y a veces los tratados, las zonas económicas exclusivas de los países nacen a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los barcos españoles pescaban libremente en Canadá o en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque el país no tenía ningún problema, que pesquen lo que quieran, porque el recurso es hasta que la apuesta, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países, sobre todo los que comían pescado, se dieron cuenta que una forma de incorporar proteína era ir a pescar. O sea, nosotros hemos tenido aquí en el entorno, el puerto de Las Palmas fue base de la flota coreana, sí, de una flota coreana. El primer sitio fuera de Corea donde había una población de Corea era Las Palmas. ¿Por qué? Sí, sí. Porque vinieron a pescar una especie, una corvina que en Corea se comía mucho, y eso fue una forma de aportar. Claro, esa flota coreana no existía, y era una flota muy eficiente, que pescó mucho. La flota española también, y otras flotas en el mundo. Entonces, eso que llevó a que efectivamente se descubrió que los recursos no eran infinitos, ni mucho menos. Los recursos eran finitos. Entonces, es ahí cuando descubrimos, después de unos miles de años, descubrimos que la pesca podía ser un problema para el medio ambiente. Y entonces se regulan y se hacen todo este tipo de cosas. Pero hoy, sin embargo, sabemos, después de mucho esfuerzo, que la pesca no es el problema. Lo que es el problema es la pesca no regulada o mal regulada. Claro. ¿Por qué? Porque ya hoy se sabe que una pesquería bien gestionada no produce ningún efecto negativo, sino al revés, ayuda a conservar los ecosistemas en los que estamos. Nosotros tenemos en España, no sé si se recuerda, hace no demasiados años, que hubo una especie de colapso de la pesca de la anchoa en el Cantábrico. Sí. Una especie, estuvo a punto, se paró la flota completamente en una manera. ¿Por qué? Porque estaba a punto de desaparecer. ¿Cuál es la ventaja? Que la anchoa es un pez pelágico de vida rápida, se tomaron las medidas y hoy ya las pesquerías de anchoa están razonablemente. Ahora, no sé si ha habido hay unas últimas noticias que dicen que el atún rojo se está convirtiendo en una especie de plaga, ¿no? O sea, en el sentido de que se ha conservado tan bien que ahora mismo empieza... Entonces, bueno, quiere decir que de momento la pesca en sí misma es un objetivo igual, que es que hay que regularla y hay que administrarla. Y si se regula y se administra, no se convierte en un peligro para la conservación. Es verdad que a veces hay contradicciones. Dice, sí, bueno, pues esto así, pero aquí no, o de esta manera no. Pero en conjunto, para la propia flota, que también han aprendido los pescadores, los armadores, es que si queremos que la pesca sea una actividad continua, hay que hacer que el recurso sea continuo. Si pescamos y acabamos con él, acabamos con la actividad. Entonces yo creo que ahora empieza a haber, no es fácil, porque siempre las cosas concretas son difíciles, pero hay un consenso generalizado de que la actividad pesquera hay que regularla, y eso lo entienden los armadores, los pescadores y las administraciones. Después vienen los líos de los detalles. Sí, sí, claro, efectivamente. Sí. Si tuviera que decirnos cuál es el mayor enemigo ahora mismo, la mayor amenaza para el ecosistema marino canario, ¿cuál sería? Solo una. Sí, no te respondí porque me dedico a la pesca, porque la pesca me queda más cerca del tema del turismo, que ahora también le daremos quizás Vamos a ver, el principal peligro que yo veo es no entender el problema y la magnitud del problema. O sea, porque si no, es que hay muchas veces digamos, cuando uno lee al hilo de nuestra propia comunicación, de nuestros documentos, si usted se fija y revisa, nosotros lo tenemos que hacer, nos toca, hemos revisado, digamos, el impacto de nuestra información y de nuestros documentos. Y entonces, si se fija, prácticamente todas las referencias ponen el foco en que tenemos el 30, estamos en el 11 y el 11 es el que está protegido y solo tenemos el 1%, porque es verdad que esa es la información, esa es la realidad. Y además esa realidad está ahí porque nosotros hemos hecho el esfuerzo de estudiarlo y ponerlo, o sea que no somos los que estamos encargados de ocultarlo, sino somos los que estamos encargados asumimos el papel de ponerlo sobre la mesa. Pero la verdad es que
El problema es entender que esto es un problema, que es un problema que nos toca a todos, que no es algo... También a veces el tema del mar tiene esa especie que nos queda como lejano, ¿no? O sea, y eso que en las islas estamos más cerca, pero incluso las islas, estas cosas que pasan más allá, o sea, son lejos, cuando es verdad que tenemos otros problemas más cerca. O sea, sí. Entonces, estos están más lejos. Entonces yo creo que el principal problema que tiene la conservación marina, en este caso, es la necesidad de que el conjunto social, nunca es absurdo, pero que haya un suficiente consenso social de que es un problema que tenemos que abordar, al que le tenemos que dedicar esfuerzos y recursos y tenemos que trabajar en ello. Yo creo que esa es la principal, dificultad que tenemos. Nuestro trabajo, y usted verá, nosotros el proyecto, hemos estado en una primera parte del proyecto, que lo que hemos estado haciendo es estudiando esta realidad. Ahora estamos contando la realidad del sistema. En unas semanas publicaremos un documento relativo a la situación jurídica administrativa, porque claro, esto que estamos hablando pues hay que llevarlo a los papeles y a los documentos. Bueno, estamos haciendo también eso, estamos haciendo campañas ahora de participación pública, es decir, nuestro trabajo va dirigido en esa dirección, es decir, esto es lo que hay que hacer, estas son las razones y compartamos entre todos la manera de hacerlo. Entonces, ahí es donde estamos y no quiero obviar, porque Canarias yo creo que no se puede obviar el turismo, que a veces... Claro, sí, tampoco podemos demonizar el motor principal que tenemos, ¿no? Que sería también ilógico tirar piedras, como decíamos antes, sobre nuestro tejado, cuando prácticamente es fundamental el turismo para el archipiélago. Sí, yo creo que a veces a mí me preocupa porque cuando nos metemos en el detalle perdemos la visión del contexto. Como usted decía, el turismo es probablemente la única actividad económica que ha permitido mantener la población en Canarias. La gente no se acuerda, pero ahora cuando hablamos de que llegan las pateras de África, nosotros en los años 50 y los años 60 mandábamos pateras a América. Que es bastante más bruto mandar una patera a América incluso que mandarla de África. Y las mandábamos, ¿por qué las mandábamos? Porque había una necesidad y no teníamos una actividad económica que fuera capaz de soportar la población. El turismo, alguna vez yo creo que nos tendríamos que hacer eco de por qué el terremoto de Agadir dirigió una parte del turismo europeo a Canarias, esas cosas que hay que hacer, pero en definitiva ese turismo es, la actividad económica que hace posible un cierto, estabilización de la población y nivel de vida. Es verdad, y el turismo tiene dos grandes, cuestiones que hay que abordar. Una es, primero, a pesar del turismo, Canarias es la comunidad, una de las pocas comunidades donde la renta per cápita es más baja, el nivel de pobreza es más alto. O sea, es decir, que el turismo no nos ha resuelto, nos ha permitido llegar hasta aquí. La entrada en la Unión Europea ha sido un refuerzo muy importante, pero es decir, todavía Canarias hay que hacer un esfuerzo por, conseguir que la población, primero, que la actividad crezca y que el reparto mejore. O sea, porque se trata de que los ciudadanos en su conjunto puedan tener una renta mejor, podamos tener menos pobres y este tipo de cosas. Entonces, en el caso del turismo, ahora sabe usted que está bien de moda, tenemos que poner límites. Pues que cuando uno lo dice así, pues es obvio, o sea, si teníamos que poner límites a la pesca, sí, pero yo diría que aquí voy a aprovechar la coyuntura para hacer una transferencia de la pesca al turismo. Estamos en lo mismo. El turismo en sí mismo no es el problema. El turismo, el problema que tiene es cómo lo gestionamos, cómo lo hacemos. O sea, si lo hacemos disparatadamente y ocupamos el espacio, pues efectivamente lo haremos muy mal. Entonces, el convencimiento que yo y algunas personas tenemos es que la actividad económica, y sabe usted también que hay un debate ahora mundial respecto a esa idea de que todo tiene que crecer permanentemente. ¿Hasta cuándo? Cuando los límites son... Sí, exacto. Y después el asunto es, bueno, y si crece, esto no va a ser posible. Pero claro, tenemos que ir un paso atrás. Es decir, el crecimiento hace falta en la medida, no porque el crecimiento en sí mismo sea el bien, sino en la medida que el crecimiento tiene que producir los recursos y las capacidades para atender las necesidades de la población. Bueno, y ahí es donde estamos. Es verdad que después los repartos también hay que poner un poquito de cabeza para que estén mejor repartidos y alcance más, pero yo creo que ese es el equilibrio en el que tenemos que basarnos.
y bueno, ahí andamos. Bueno, señor Llinás, siendo Canarias una región, ¿no?, ultraperiférica, tenemos una posición geoestratégica privilegiada, ¿cómo va a repercutir también eso en nuestro entorno marino, teniendo en cuenta que como alguien se fije en cómo somos, quiénes somos y a lo mejor le dan más relevancia, a lo mejor también nos puede afectar, ¿no? Porque vemos cada vez más tránsito de buques, etcétera, etcétera, y ya como veamos que podemos ser un destino militar, pues a lo mejor hasta nos complicamos la vida. Bueno, ese es el digamos, la realidad de un mundo cambiante. O sea, es decir, como yo le decía antes, no es ningún mérito. El haber vivido cambios importantes no es mérito, es mera actitud y condición vital. Es decir, estamos viviendo, y yo a veces, es decir, los últimos... Yo siempre cuento un disparate. Yo cuando fui a la universidad empecé mi curso en segundo de carrera con lo que era una regla de cálculo. Una regla de cálculo era una regla de madera, o sea, con unas guías que se movían para estudiar los senos, los cosenos y ese tipo de poder hacer cálculo. Era de madera, o sea, en unos meses empezaron a llegar las calculadoras, los ordenadores. O sea, hemos vivido ese enorme desarrollo, y el problema que tenemos, lo que te decía, todas esas cosas ocurren. Lo que hay que poner es cabeza, lo que hay que poner es control, lo que hay que poner es y no ocultar los problemas. Yo creo que a veces estamos, yo no sé por qué razón, digamos, se infantiliza a las poblaciones si no les vamos a contar las cosas. No, las cosas hay que contarlas porque hay que saberlas, porque nos van a afectar. O sea, seamos más conscientes, nos van a afectar. Por tanto, vamos a intentar entenderlas y vamos a intentar para ver cómo ayudamos, cómo nos protegemos. Lo que usted decía, cómo nos protegemos. Pues también, es decir, no todo lo que ocurre y lo que viene es bueno. O sea, no, hay que entenderlo, hay que administrarlo, y ese es el desafío. Y nosotros, o sea, en este proyecto, pues es más que una aportación en esa decisión de vamos a ayudar. Y la verdad es que visto desde fuera, a mí el primer sorprendido soy yo, como hay unas personas que en un sitio que no saben ni dónde estamos, básicamente, son capaces de poner cantidad de recursos, claro, porque los tienen. Es donde vamos, porque los tienen. Si no los tuvieran, no los podrían poner. Entonces, por eso es importante tener los recursos. ¿Cómo se ponen recursos para que estas cosas se hagan? Bueno, pues si eso lo puede hacer, todos podemos no poner la misma cantidad, pero sí que todos podemos contribuir a que estos objetivos se puedan salir de forma razonable. Sin duda. Bueno, pues Octavio Llinás, coordinador del proyecto MPA Canary Island, muchísimas gracias por haberlo contado en este ratito y bueno, también dentro de lo posible, pues a ver si entre todos sumamos, como decimos, y cuidamos un poquito más nuestro entorno, que también va de nuestra mano, que no solo hay repercusión política, sino fundamental que también nosotros tengamos nuestra parte. Yo le agradezco la oportunidad porque pues esto que estamos haciendo con usted es la idea de queremos seguir haciéndolo y participaciones y colaboraciones como la suya nos ayudan a que esto lo podamos hacer. O sea que le agradezco la oportunidad de hoy y le amenazo con la posibilidad de que seguiremos haciendo cosas que nos gustaría contarles y que se pudieran conocer. Pues seguiremos de cerca esas amenazas. Octavio Llinás, gracias, un fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente. Gracias. Bueno, pues como siempre ha sido un auténtico placer acompañarte. Espero que hayas disfrutado también de esta charla con Octavio Llinás, con ese proyecto MPA Canary Island y de todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando del mar se trata. Muchas veces, como decía antes, lo vemos ahí y bueno, hay que cuidarlo un poquito más, que somos bastante salvajitos. Gracias como siempre por haber estado al otro lado. Te recuerdo que tienes muchísimos capítulos a tu alcance en World Media, más de 300, para seguir disfrutando del mundo del cine, de historias diferentes, del mundo de la música y todo ello con grandes protagonistas. Siempre intentamos por lo menos traerte algo de entretenimiento para que puedas despegar un poco tu cabecita y pensar en otra cosa que no sea el día a día. Hasta pronto y como siempre ya sabes que me gusta terminar con esa frase que dice que tu podcast te acompañe. Chao.